soy muy honrado de estar en una mesa con Francisco Castilla y con María Martín, por dos razones. Por Francisco Castilla, porque yo realmente empecé a interesarme por este tema de la Escuela de Salamanca cuando leí su libro que publicó con estas conmemoraciones, las efemérides del 92, del quinto centenario. Salió su libro Filosofía Política e Indio-Americano, y para mí eso, junto con otras cosas que estaban escribiendo en ese momento Anthony Burden, Jeremy Lawrence, traduciendo también sus relecciones al inglés y demás, marcó un comienzo de la historiografía, digamos, laica, secular, un poco sobre Vitoria, ¿no? Hasta ese momento, Vitoria y otras figuras se habían hecho estudios de fuentes muy importantes, ¿no? Ediciones de fuentes, trabajos, por ejemplo, como los de Beltrán de Heredia, Getino, que en mi opinión, desde un punto de vista biográfico, no se han superado, pero claro, la clave de interpretación nos suena hoy un poco anticuada, ideológica. Compartamos o no la ideología de esos personajes, nos resulta que es demasiado geográfica para los tiempos modernos, ¿no? Y bueno, y con el caso de María Martín, pues también encantado. Ya habéis visto la ponencia excepcional que ha hecho, con interpretaciones novedosas, elementos que yo mismo también desconocía de esa llegada de Vitoria a Salamanca, y ella realmente es la encargada de, si no estoy mal, en mi conocimiento del sistema universitario español, es la única profesora que da clases con asignaturas que se llaman, que tienen títulos sobre la Escuela de Salamanca en España, lo cual, bueno, al mismo tiempo es una gran alegría que esté en Salamanca, pero un poco algo, una desgracia para el resto de universidades, siendo tan importante esa tradición, ¿no? Lo que voy a hacer es voy a dividir mi ponencia en dos partes. Una parte va a ser más histórica. Voy a presentar algunos documentos históricos, etcétera, sobre partes del origen familiar de Vitoria que son también poco conocidos o que no se habían dicho hasta la fecha, ¿no? Para eso voy a utilizar algunas pistas que nos dio Beltrán de Heredia, que trabajó muchas cosas, pero también otras, las que no le dio tiempo, las dejó apuntadas. Y voy a presentar también algún documento de archivo, del Archivo Histórico Nacional y otros que permiten, claro, para estas figuras como Vitoria es muy difícil, que se han trabajado mucho y luego se han trabajado grandes historiadores, es muy difícil encontrar, gastar algo nuevo, ¿no? De ahí que cuando se encuentra algo así, sea muy pequeño, pues ya tiene algo de valor. Espero que ustedes al menos le atribuyan algo de valor a lo que yo he podido gastar por ahí en documentos de archivo. Y luego, basándome en eso, que es el origen judío converso de Vitoria, que era algo que se había apuntado, pero que no había quedado suficientemente probado, yo voy a decir, bueno, tampoco a mí me ha sido posible probarlo al 100%, porque era algo que se escondía, pero sí que tenemos muchas piezas de un puzzle, si juntamos elementos de aquí y de allá, que nos permiten sostener que Vitoria muy probablemente, con una alta probabilidad, era descendiente de judío conversos. Y creo que eso va a tener una influencia en su pensamiento. No me va a dar tiempo a explicar las muchas referencias que da Vitoria en su obra a la temática del judaísmo, al trato a dispensar a los conversos, etcétera, que creo que es singular en su época, pero sí hay algo ahí que, en mi opinión, parte de una sensibilidad como él mismo, siendo de ese origen. Si no, sería muy difícil explicarlo, ¿no? Porque él escribe precisamente en la época en la que los estatutos de limpieza de sangre están en consolidación, o sea, la marginación no solo del judío, sino también de todos los que llevaran sangre judía, cuando ya el judaísmo no se convierte en un problema teológico, sino incluso, bueno, prerracial, proto-racial, ¿no? Bueno, la vida de Vitoria, como se ha dicho, como todos sabéis, no da para una película, la película no sería muy emocionante, porque es una vida de hombre de estudio, una monótona y productiva vida de hombre de estudio, ¿no? Es decir, se distingue en tres fases, hasta los 23 años, desde una familia de comerciantes de Burgos, y eso es muy importante, también ahora lo veremos por qué. Durante mucho tiempo, 25 años casi, se estuvo debatiendo sobre si era de Burgos o de Vitoria. Luego está la fase en la que realiza estudios en París, de la que sabemos poco, y luego están los 20 últimos años de su vida, en la que él es profesor en Salamanca, escribe diversas obras que no llegan a publicarse, se le conoce de hecho como el Sócrates español, por eso, porque fue más bien publicado por sus discípulos, ¿no? Y bueno, pues algún detalle emocionante de su vida, que tuvo la gota y sus alumnos lo llevaban en andas a las clases, a las últimas clases que dio, quizá eso sería un poco lo más emocionante de la película que podríamos hacer.
pero no hay gran cosa. A nivel biográfico, las biografías que en su momento hicieron Vicente Beltrán, esta es del año 30, Francisco de Vitoria, publicada en Barcelona, Getino, al que todavía hoy pues, seguimos explotando, igual que a Beltrán de Heredia, no han sido superadas. Para el periodo de sus estudios en París, pues tampoco se sabe mucho más que lo que en su momento escribió Ricardo García Villordada sobre la Universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, ¿no? Él mismo fracasó en su tesis. ¿Por qué escribió el libro y le tituló a la Universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria? Porque quería hacer un libro sobre los maestros de Vitoria, pero al ir a ver bibliografía, fuentes sobre Venario, Brocaer y demás, no encontró apenas nada, ¿no? Brocaer muere joven, muere con 30 y tantos años, y Fenario más bien es maestro general de la orden en un periodo que también va a ser muy importante para Vitoria, veremos por qué, pero bueno, no hicieron una producción interesante. Entonces, bueno, seguimos también dependiendo de Ramón Hernández Martín, que falleció hace poquito, etc. Entre todas las certezas que tenemos sobre la obra de Vitoria, sobre su vida, uno de los pocos puntos que se disputaban era sobre ese. Nació en Burgos, nació en Vitoria. Durante la tesis tradicional, que la apuntó por primera vez este cronista de la orden, que se llama Juan López el Monopolitano, perdón, la mayoría de los cronistas no hablan de si es de Burgos o si es de Vitoria o de dónde es. Pasan por eso en silencio. Por ejemplo, Juan López el Monopolitano, que escribe en 1615, Justo Cuervo, también ya a principios del siglo XX, no lo mencionan. Y el origen vitoriano de Vitoria lo apunta por primera vez un cronista de la orden que se llama Juan de Marieta, en 1596. Ahí lo tenéis apuntado. Y bueno, para explicar que él tomara los hábitos en el convento de San Pablo de Burgos, él forja la idea de que sus padres eran de Vitoria, pero que se trasladan a Burgos en su juventud, y ahí, todo eso es algo que copian cronistas posteriores, que solían hacer más bien unas elaboraciones estilísticas. Es decir, los que no habían sido compañeros de época de Vitoria, conforme se aleja el tiempo, pues reescriben la crónica, pero no suelen aportar muchos detalles nuevos. Y esta tesis del origen del origen vitoriano, perdón, la van a defender a capa y espada en un primer momento tanto Getino como Beltrán de Heredia. Entonces, bueno, que tenía de malo Burgos para que alejar a Vitoria de Burgos y hacerlo nacer en Vitoria? Bueno, ahí hay una problemática, ¿no? Ya veremos cuál es, ¿no? En Burgos, por ejemplo, se llaman fuentes que curiosamente historiadores tan profesionales como eran Beltrán de Heredia y demás, no fueron a cotejar en su época. Por ejemplo, una crónica de Gonzalo de Arriaga, que era miembro de una familia muy cercana a la de Vitoria, y es una fuente que sí, que nos dice que tanto Francisco de Vitoria como su hermano Diego habían nacido en Burgos. Y esto, bueno, saltó a la prensa internacional, a la prensa nacional, perdón. En 1927, un periodista vitoriano, a la vez, publica el titular Francisco de Vitoria era de Burgos. Causó sensación en su época por estas historias, estas disputas sobre la patria de origen. Y bueno, esto va a dar lugar a una reacción furibunda de Beltrán de Heredia y de otros cronistas, historiadores que se habían interesado sobre Vitoria. Por ejemplo, Beltrán de Heredia publica nada más y nada menos que 2 libros dedicados a ver dónde había nacido Vitoria y a probar que su origen era vitoriano. Todo esto nos puede parecer un poco ridículo, un poco como, bueno, historiadores locales, poco profesionalismo, etc. Pero detrás de esto hay una amiga religioso-teológica. Todavía en 1945, a pesar de que en esa época ya varios documentos, varios historiadores burgalenses habían encontrado documentos que probaban que la familia materna de Vitoria era la familia Ruiz de Compludo, que siempre fueron burgaleses, por lo menos desde que se les conoce, y que habían sido muy activos, pues donde buscan los historiadores locales documentos, en los archivos notariales, etcétera, en los archivos eclesiásticos, y entonces vieron que esa familia Compludo llevaba activa desde finales del siglo XIV, pues en transacciones urbanísticas, capillas, cofradías, en la ciudad eran muy activos.
Pero a pesar de eso, todavía en 1945 la ciudad de Vitoria invita a Franco para que inaugure un monumento. El primer monumento que se inaugura en España a Vitoria es en Vitoria. Y lo inaugura Franco, da un discurso incluso que se ha conservado, bueno, elogiando principalmente la dimensión internacionalista de Vitoria. Es una época también en la que España quiere reintegrarse en la comunidad internacional, y a Vitoria como alguien que había puesto de manifiesto la importancia que el derecho divino debe de tener como inspirador de las leyes civiles, ¿no? Bueno, fallece Gestino, que era el más vehemente, más de la orden, más que Beltrán de Heredia, creo, en 1946. Y entonces ya Beltrán de Heredia tiene, por así decirlo, las manos libres para capitular, da primero ingreso a la tesis del origen burgalés en ciencia atomista, y él mismo publica un artículo en 1953 avalándola. Y claro, cuando yo veía esto, decía, bueno, ¿por qué este interés del Estado franquista? A esa inauguración acude la plana mayor, los ministros, acude la alta jerarquía eclesiástica también. ¿Por qué este interés en decir que era de Vitoria y no de Burgos? Bueno, ya Beltrán de Heredia en 1953, en una especie de lapsus, era un historiador muy honesto, Beltrán de Heredia, porque es de los pocos que cuando él se ha equivocado en una tesis, 20 años después o 25 lo reconoce. Y así le pasa con muchas otras cosas, ¿no? Él dice, bueno, es que la verdad es que si se dice que es de Burgos y que su madre era una concludo, dice él en el artículo, resultaría que a los hermanos Vitoria les alcanzaba sin duda muy remotamente algún vestigio de ascendencia semítica. Y claro, esto era una especie de desacralizar a Vitoria, por eso se le había apartado a Vitoria, se había hecho su lugar de nacimiento de hidalgos, de la casa de Cartaya, en Vitoria, y bueno, iba a sufrir, conforme se profesionaliza la historiografía, un proceso similar al de Luis Vives o Teresa de Jesús, que durante un tiempo se sabía que eran descendientes de conversos, pero no se subrayaba. Y ya desde entonces va a cambiar un poco la historiografía sobre la vida. Son varios documentos de archivo los que encontraron este Teófilo López Mata, historiadores locales burgalenses, ¿no? De hecho, al tatarabuelo de Vitoria se llama por el apellido, algunos documentos lo llaman Ruiz de Compludo y otros le dan el apellido García de Santa María, como el famoso rabino que a resultas del pogrón de 1391, esto lo ha estudiado muy bien José Luis Villacañas, se convierte con el nombre de Pablo de Santa María o Pablo García de Santa María. Podrían venir de una línea común, ¿no? No lo sabemos porque parece que con todas esas familias de conversos burgaleses, por una parte son muchas, o sea, en el siglo XIII más o menos se contabilizan unas 140 familias en Burgos de conversos, y por otra parte, bueno, sobre la descendencia de Pablo de Santa María, de sus hermanos, sobre todo de las hermanas, no hay una filiación clara, no se conoce la genealogía. Entonces, bueno, si era, posiblemente pudo venir, hay otros documentos que parecen indicar eso, por ejemplo, que la casa materna de Vitoria en Burgos, donde vivió Vitoria de niño, era colindante con la de los descendientes de un hermano de Pablo García de Santa María, que se llama Pedro Suárez de Santa María, ¿no? Ahí tenéis la estirpe un poco de Alfonso de Cartagena y Pablo de Santa María. Entonces, bueno, eso nos permitiría, esos datos también, hacer una especie de entronque casi de sangre entre la primera y la segunda escuela de Salamanca. No solo son esos documentos, ¿no? Sino según documentos que yo mismo he hallado, he buscado, por ejemplo, en el archivo de Simancas, la Chancillería de Valladolid, los Vitoria después de esa generación de tatarabuelos, bisabuelos, siguen manteniendo relaciones con los Santa María, con los Cartagena, con los Maluenda, están todos emparentados, ¿no? Hay documentos del abuelo de Vitoria, que era dictador de un próspero mercader internacional, Diego de Soria, que también era burgalés y judío converso. Y el propio padre de Vitoria, Pedro de Vitoria, se asocia, ahí lo ven en ese documento que tienen ahí, con Sancho García de Santa María en la venta de tejido. Luego terminan mal, hay un pleito sobre quién debe pagar las alcábalas por esas ventas y tal, pero son socios, y normalmente son socios, por ejemplo, en los Vitoria suelen ser con hermanos o con primos. Sería muy larga de explicar, eso merecería otra ponencia. La fortuna comercial de los Vitoria, porque tienen factorías en Burgos, en Lyon, en diversas ciudades. Esa afiliación no es solo archivística, biográfica, sino que también es intelectual. Por ejemplo, un Maluenda
Estos son sobrinos de Alonso de Cartagena, son también muy importantes porque en casa también de uno de los abuelos de Vitoria se lee un testamento de uno de los Maluenda, pero es también intelectual, ¿no? En 1537 hay un Maluenda, del franciscano burgalés Luis de Maluenda, que publica este tratado llamado Excelencias de la Fe. Y va a invitar a Francisco de Vitoria, y esto es algo que yo no he encontrado mencionado en la historiografía. Aquí hay muchos expertos y quizá a lo mejor lo han visto, pero yo no lo he visto. Le escribe, le dedica el tratado, este tratadito, que es una literatura pragmática, un poco valor intelectual, si la consideramos con el canon filosófico, pero va a invitar a Vitoria a que revise, a que corrija su escrito, y le agradece correcciones que ya le ha hecho a otro tratado sumado, a otra especie de suma de estas, que no lo dice Maluenda, pero se llama Tratado llamado Misterios de la Devoción, es decir, otra pequeña síntesis doctrinal. Entonces, bueno, el pensar que en esa época, 1537, Vitoria ya estaba enfermo, de dedicar a tanto tiempo a revisar obrillas de alguien que le manda, que no solo se las enmiende, dice que Maluenda le dice que a Vitoria, por los consejos que le dio para la obra, le había mandado enmendar el otro tratado sumado y me mandó que quitase y que pusiese algunas cosas y que extendiese lo que estaba a su mano y por cifras con algunas santas doctrinas. Es decir, no fue un trabajo de revisar y dar el visto bueno, sino que le aportó incluso, pues mete aquí referencias de padres de la iglesia, mete aquí referencias de tal y tal. Eso es lo que le agradece Maluenda en su carta. Entonces, el pensar que Vitoria, un gran catedrático, hiciera ese esfuerzo para un autor de obras menores en una época en la que ya está enfermo, que tiene muchos cometidos seguramente más importantes, yo creo que no se puede pensar en ello sin pensar en que entre ambos había una cierta relación de familiaridad. Habría que seguir buscando documentos sobre eso. Luego, si pensamos también otro elemento, dentro de la orden dominica, no sé, otra pieza más del puzzle. Él siempre, Vitoria, siempre tuvo apoyos por descendientes de judeoconversos en la orden. Entra en ese convento de San Pablo de Burgos, que lo había fundado Alfonso de Cartagena, y que como el Colegio de San Gregorio de Valladolid reservaba algunas plazas precisamente para descendientes de judeoconversos, para estimularlos a que se convirtieran al cristianismo. Y luego la figura que le apoya, Pedro de Covarrubias, es un dominico también poco conocido, aunque participa en la Junta de Burgos, que discute asuntos indianos, etc. Este Pedro de Covarrubias es también de origen judeo-converso, y es el que lo va a apoyar tanto para que los dos hermanos entren en Burgos, como luego con una beca le financia la estancia en París. Esto era algo que muy pocos frailes podían hacer, porque era la orden y el convento, con dinero del convento, se pagaba la estancia pensando en que quizás luego, con el paso del tiempo, volviera a España, ¿no? Entonces, Vitoria no olvida, de hecho, este generoso patronazgo, y en París, en la última etapa en la que está ahí, bueno, va a editar la segunda de Tomás de Aquino, edita también obras de teólogos muy conocidos en su momento, y edita, bueno, de un tal Pedro de Covarrubias que nadie conoce, por lo menos en la Europa de aquel momento, edita los sermones invernales y estivales de este Pedro de Covarrubias para que su fama, que él había hecho algunos tratados menores sobre el juego, sobre la restitución, para que la fama de Pedro de Covarrubias llegara más allá de los Pirineos, ¿no? Luego, bueno, se sabe también que justo en la época en la que él entró al convento, bueno, estaba haciendo estudios en París, la política de persecución de los conversos para evitar que entraran se radicalizó. Justo en 1507, Plenario el maestro general de los dominicos, hace una normativa para evitar que los descendientes de judeoconversos puedan entrar y que los que se conoce que ya descienden de judeoconversos se les mande a conventos secundarios y no puedan ejercer el magisterio. Por todas estas razones, parece que la intención, y esto es algo que también se sabe poco, la historiografía ha mostrado poco, que la primera intención de Vitoria no fue volver a Castilla, ¿no? No estaba deseoso de ingresar en Salamanca, Valladolid, a su tierra, porque seguramente temía que hubiera, esta es mi hipótesis, que pudiera haber una especie de bloqueo, ¿no? a su carrera académica por el hecho de ser descendiente de judeoconversos, ¿no? Él pide, de hecho, y esto hay un documento de cartas con los generales, entre capítulos de distintas provincias y los generales dominicos,
en los que él pide que se le traslade a la provincia de Lombardía, donde quizá, bueno, si su prosapia era menos conocida, quizá no se iba a encontrar con esa barrera que ella estaba poniendo plenario y demás, ¿no? Bueno, aparte de ese elemento, ¿no? Yo creo que es también el éxito del magisterio de Vitoria el que hizo que la persecución de los conversos o el bloqueo a los conversos en los conventos dominicos tardara un poco más, ¿no? Si pensamos en el origen de los estatutos de limpieza de sangre, los primeros se dan en la Catedral de Toledo a finales del siglo XV y ya se van implementando en diversas órdenes. La primera es la de los Jerónimos, y en los dominicos hay un primer intento de poner un estatuto discriminatorio entre los que provienen de ese linaje, que lo promueve Diego de Deza en torno a 1514, pero fracasa, no hay un consenso. Y ya hay Matías de Paz, otras figuras que descienden de judeoconversos, se oponen dentro de la orden a él. Pero en torno a 1535-36 hay un nuevo intento que viene propiciado por los patrones de la propia orden en Salamanca, entre ellos un alba, y se va a aprobar. Finalmente se va a aprobar un estatuto de limpieza de sangre para los dominicos en 1536. Ese estatuto, el que va a venir a implementarlo ese año, que era maestro general de los dominicos, es nada más y nada menos que Juan Fenario. O sea, había sido el maestro, uno de los principales maestros de teología de Vitoria en París. Y entonces, bueno, el estatuto es súper riguroso, súper excluyente, pero va a hacer una especie de reserva, de dispensa, que justo se le va a aplicar al caso de Vitoria. ¿Por qué? Pues porque ordena que se eche del convento, pero por supuesto ningún novicio que sea de origen judío converso entre en el convento. Vale. Se ordena también que los que están, los dominicos que están, salgan también a otro convento que no ejerzan la magistratura, y se dice, la única reserva que vamos a hacer son solo los que sean priores o subpriores y los que sean titulares de cátedra. Con lo cual, el caso de Vitoria, si es de origen judío converso, quedaba salvado, ¿no? Y yo pienso que este tipo de cláusulas, puesto que resultaban muy excepcionales, no se puede pensar en eso más que como una dispensa para garantizar la situación en la que estaba Francisco de Vitoria. Si no, es muy difícil explicarlo, no suelen aparecer en otros estatutos este tipo de dispensas, ¿no? Y es que efectivamente, pues claro, los dominicos se hubieran pegado un tiro en el pie, se hubieran echado a Vitoria del convento, les hubiera implicado el riesgo de perder la cátedra y dejarla en manos de otra orden, ¿no? Solo por su propio interés. Bueno, hay muchos más elementos que hacen que probable afiliación de Vitoria como converso. Por ejemplo, hay una obra de Domingo de Baltanás que critica los estatutos de limpieza de sangre en 1557, y el principal argumento que da es que con esto, y lo voy a leer, los dominicos lo que estaban haciendo era ensuciar la historia de la propia orden. Y este Domingo de Baltanás, que era coetáneo de Vitoria, nos menciona una lista de conversos ilustres o descendientes de conversos ilustres que habían pasado por el convento de San Esteban y por otros conventos, ¿no? Bueno, menciona Matías de Paz, Francisco de Vitoria, Diego de Paz, Pedro de Covarrubias, que ya lo he mencionado, etc. Esto, bueno, es una afirmación que alguien dice en un libro, pero resulta muy difícil también que lo hubiera podido publicar si lo que él dice no hubiera sido de sobra conocido en su tiempo y no hubiera obtenido las aprobaciones de su propia orden, ¿no? El libro se imprimió en su tiempo, en 1557, en la apología sobre ciertas materias morales, en que hay opinión y apología de la comunión frecuente. Y bueno, hay otro aspecto también, que son los sermones de Francisco de Vitoria, de Diego de Vitoria, perdón, que están en el Archivo Histórico Nacional. No lo voy a mencionar porque me he confundido de PowerPoint y he traído una versión anterior, pero en el Archivo Histórico Nacional hay un expediente de la Inquisición por la que en el proceso de Bartolomé de Tarranta, y esto es muy interesante, inculpan también post-mortem al hermano de Vitoria, a Diego de Vitoria. ¿Qué le echan en cara? Pues bueno, una de las cosas que le echan en cara, esto ya se lo estaban echando en cara en los últimos años de su vida, es que un año antes de morirse, él predica en un sermón en Burgos, en la misma iglesia de San Llorente, donde habían estado enterrados desde su tatarabuelo en adelante, predica contra los estatutos de limpieza de sangre.
predica público en algo que en ese momento está en apogeo, los que defienden los estatutos. Eso ya le cuesta una sanción y luego, post-mortem, cuando juzgan a Carranza, lo implican también a él en el proceso por supuesto alumbradismo y por defensa de opiniones que no son conformes a la ortodoxia. De hecho, el Tribunal de la Inquisición en Castilla ya lo nota, que está juzgando a Carranza, y el Tribunal de la Inquisición en Roma manda que se incauten todos sus escritos, van a Burgos, al convento de San Pablo de Burgos, y todavía deben andar allí. Es una tarea también por hacer, buscar los sermones y los escritos de Diego de Vitoria en Roma, porque solo se conserva un tratado de los transcritos por los inquisidores aquí, uno que se llama De modo contionandi, y bueno, él, entre otras cosas, dice que la Iglesia de nuestros tiempos es una pura farsa, mal representada, critica la persecución interna en la orden dominica, critican que cualquiera que predica la simplicidad de vida ya lo tachan de alumbrado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, todas estas cosas, estos elementos que son históricos, se pueden poner en relación con el pensamiento de Vitoria sobre judíos y conversos, ¿no? Con lo que él piensa. Ya que, sí, en contraste con otros autores, a él me parece que tiene una relativa benevolencia a la hora de valorar varios de estos casos, ¿no? Y dice, bueno, pues, por ejemplo, una de las doctrinas, de las posiciones que él tiene, es la de... hay una historiadora también de la Iglesia y del tema converso que se llama Stefania Pastore, del alumbradismo, que dice que era relativamente frecuente entre los conversos el abrazar en términos generales la fe cristiana, pero sobre alguna tesis en concreto, algún dogma en concreto, rechazarlo. Vitoria va a juzgar este tipo de casos. ¿Qué pasa cuando alguien es un catecúmeno, pero con algún dogma en concreto no está de acuerdo? Bueno, para Báñez y Suárez, por ejemplo, ellos van a afirmar que estos individuos son herejes. Vitoria, en cambio, esos conversos en potencia, aún no son conversos, no se les puede considerar herejes, sino que permanecen siendo del mismo tipo de infieles que eran antes de convertirse. Si son paganos, paganos, judíos, judíos. Parece un detalle, pero con esto bloquea la posibilidad de que un tribunal inquisitorial pudiera juzgarlos, ¿no? Otra de las materias relacionadas con el pecado de infidelidad es si el pecado afectaba a la capacidad moral de la gente, ¿no? Y ya desde Agustín de Hipona hay una serie de teólogos muy larga, ¿no? Que dice que no, que el infiel, por el hecho de ser infiel, no puede realizar acciones buenas, ni puede tener dominio legítimo ni nada, ¿no? Lo que va a hacer Vitoria es criticar esta tesis, comentando la cuestión 100, el artículo 10 de la prima secundae, sobre el que van a volver también otras intervenciones, y se va a oponer a tomistas como Capreolo y sobre todo Diego de Deza, que habían considerado que Tomás de Aquino sostenía esa tesis de que los infieles pecan mortalmente en todos sus actos. Vitoria, y ahí lo podéis ver, él considera que esta tesis es algo muy falso y sostiene que el que está en pecado mortal por no creer en el Dios revelado puede cumplir con todos los otros preceptos. No peca ni por comisión ni por omisión. Con esto, y él dice, un sarraceno y un judío que honran a sus padres, por ejemplo, obran moralmente bien y en modo alguno pecan, ¿no? Esto es uno de los dilemas que está situado ahí entre ética, moral, política. A esto, además de varias cuestiones de la suma de teología, le va a dedicar una relectio de Eo ad quod tenetur homo cum primum veritatusum rationis, que es muy importante. Y para Vitoria, el elemento crucial es que esas acciones, si son realizadas de acuerdo a la recta ratio, a la luz natural, son virtuosas porque están de acuerdo con las propias intenciones de Dios, ¿no? A partir de esta valoración, que es relativamente optimista de esa capacidad moral de los no cristianos, pero no resulta novedosa, porque ya en los concilios de Constanza, de Basilea, esa tesis de que los infieles no pueden hacer acciones buenas ni pueden tener dominio, se había condenado. Habían condenado a herejes como Jan Hus, a Wycliffe y a los partidarios de ese agustinismo radical. Pero bueno, Vitoria lo que hace es ir un poco más allá y, aunque no me da tiempo mucho de entrar en los detalles, luego lo veremos ya en los papers cuando se publiquen, él dice que incluso para el caso de algunos infieles
que no son infieles porque ellos hayan rechazado deliberadamente la fe de Cristo, sino porque se encontraban en una situación como los infieles americanos, ¿no? Como los paganos americanos, que no habían podido tener noticia de la fe de Cristo por ese aislamiento con respecto al resto de la humanidad. Dice que estos incluso pueden incluso alcanzar la gracia y tener contrición por los pecados, aunque, bueno, aunque no tengan una fe explícita, ni un conocimiento de la fe, ni implícita ni explícita, ¿no? Él dice, aquel que al llegar al uso de razón hiciere lo que depende de sí mismo tendrá gracia, ya que es claro que al que hace lo que debe, Dios no le niega la gracia. Y ello parece que también, aunque no cree en Cristo, porque como dije, nada oyó de él. Bueno, esta tesis va a suscitar, claro, si tenemos la gracia y tenemos que un infiel puede tener contrición por los pecados, está ya cerca de la salvación. Así lo van a interpretar al menos en su siglo, aunque Vitoria se desmarca también. No queda muy claro, al menos a mí todavía no me queda muy claro, la diferencia entre tener gracia, tener contrición por los pecados y estar en estado de salvación, pero él dice que no, que los que están, los que a pesar de que tengan gracia y tal, normalmente se condenarían por otros pecados. Pero bueno, es una tesis que van a refutar directamente desde el primer momento en que Melchor Cano entra en la cátedra de Teología de Salamanca sustituyendo a Vitoria, va a atacar esa tesis de Vitoria, de que los infieles por ignorancia involuntaria puedan estar en estado de gracia. En América también se va a atacar bastante, obras por ejemplo como la de José de Acosta, y Melchor Cano lo que nos llega a decir incluso es que no comprendía como hombres tan sabios, como, sin mencionarlo explícitamente, por supuesto, como Vitoria o como Soto, que en un primer momento también había defendido esta tesis, habían podido llegar a decir cosas semejantes. Y bueno, Vitoria también, las implicaciones teológicas que tiene esta cuestión son muy grandes. Hace una valoración de la ley antigua, que eso no lo voy a decir ahora porque ya me he quedado corto de tiempo. Su valoración de la ley antigua es muy positiva, no considera que haya habido una aprobación de la ley antigua, sino una continuación. Y en eso se va a oponer a los principales teólogos parisinos de su siglo, a Lefebvre del Table, que ha mencionado Castilla, y a varios otros. A los nominalistas también, que creen que algunos de los preceptos divinos serían prescindibles de esa ley antigua, pero no tengo tiempo de entrar por desgracia. Se opone, por supuesto, a la conversión forzosa de judíos y de infieles, y ahí sí que critica, él era un hombre muy prudente, que rara vez se metía con las autoridades eclesiásticas y políticas de una forma directa, pero a él sí ataca, ahí sí ataca la política de conversiones forzosas de la monarquía. Dice, aunque pudiera ser considerado lícito, no es algo conveniente, ya que se trata de algo que viene en detrimento de la fe, ya que al ser forzados el rey no sabrá si reciben de verdad la ley de Cristo, aunque se digan cristianos, ya que la fe está en el corazón. Tampoco es suficiente bautizarlos, ya que nadie puede saber si quiere recibir el bautismo el que lo recibe. Y hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, con los sarracenos. Ahí sí critica directamente lo que se ha hecho. Dice, no estoy seguro de que se hiciera bien en nuestros tiempos la compulsión de los sarracenos a la fe, a los que se les dio a elegir entre convertirse a la fe o marcharse de España. O sea, mete críticas en la medida en que podía hacerlas en ese tiempo. Critica también el secuestro de hijos de los infieles para ser bautizados, como una política que va contra el derecho natural, contra la patria potestad. No le parece tampoco que sea pecaminoso la convivencia con infieles, entre infieles y cristianos, si comparten un baño, si comparten un paseo, si comparten incluso cama. Hay aspectos que nos interpelan mucho hoy. ¿Por qué? Dice, porque ese contacto entre cristianos y judíos y otros infieles favorece las conversiones, ¿no? Es algo, mientras que la marginación estricta lo que hace es impedir que haya conversión entre judíos como se ven dado en décadas anteriores. Bueno, pues eso era lo que quería contarles. Muchas gracias y perdón por este evento.